por tercera vez abrir aquí las jornadas judaicas, y es siempre un gusto saber que tantos alumnos de la comunidad judía y de todo México estudian aquí en esta gran casa de estudios. No sé cuánto tiempo tenemos, pero quisiera empezar con una pequeña introducción, pasar a mi presentación y dejar lo máximo tiempo para sus preguntas y consultas. Imagínense un país con la superficie más o menos del estado de Hidalgo, con una población de menos de la Ciudad de México, con 9 millones de habitantes, sin agua, sin recursos naturales, rodeado por 22 países con 350 millones de habitantes, con los cuales no hay fronteras abiertas y no hay intercambio. Imagínense una isla, una democracia aislada, muy vibrante, que ha tenido que enfrentar 5 guerras sin fin de olas de terrorismo y ha absorbido a lo largo de los años millones de inmigrantes de múltiples países del mundo. Imagínense que en este mismo país, en circunstancias tan adversas y en tan pocos 70 años, ha logrado producir 8 premios Nobel, hacer florecer el desierto y convertirse hoy en día en uno de los países tecnológicamente más avanzados en el mundo. Hoy goza con un número de ingenieros per cápita mucho más alto que cualquier otro país en el mundo. Hoy en día 140 ingenieros por cada 100.000 habitantes, en comparación a Estados Unidos con 85, Japón con 83. Este es solamente un índice. Y realmente hoy este país, que ustedes ya se imaginan, se llama Israel, ha ganado el título de Startup Nation, de ser uno de los lugares más emprendedores, más tecnológicamente dinámicos hoy en día en el mundo. Y lo que yo quisiera en esta breve presentación es mostrarles o explicarles un poco qué son las características principales de esta sociedad para poder duplicarlo, para poder hacerlo en México, hacerlo en otros países donde hay el mismo talento, el mismo espíritu de emprendedor, nada más que a veces falta un poco tomar un ejemplo o aprender de otro que ya lo ha logrado. Como ya mencioné un poco, quiero pasar rápidamente con las láminas, pero las condiciones adversas, que en nuestro caso ha sido una bendición, ¿no? Si comparamos, por ejemplo, con un país tan rico como México, que le abundan todos los recursos naturales que puede imaginar, a veces no tener nada es también una bendición. Y lo que realmente nos ha obligado, y este es el punchline, ¿no?, es que dependemos solamente de un recurso, que es el recurso humano. ¿Usted va a hacerme el favor? ¿O yo? Gracias. Gracias. Entonces, sin tener recursos naturales, nos obligó y obliga a cualquier nación, aunque tenga recursos naturales, desarrollar el recurso humano. Es justamente lo que Israel ha hecho y pensamos que todos deberían hacerlo. Brevemente, ¿cómo empezamos? Hace 70 años, el Estado de Israel, después si quieren, explico un poco el significado del retorno del pueblo judío a su tierra ancestral, a la tierra de la Biblia, de los profetas, pero hace 70 años se realmente realizó este milagro, que el pueblo judío volvió a su tierra y se estableció el Estado de Israel. Y empezamos con algo muy sencillo, con la agricultura. No sé, ustedes son jóvenes, pero a lo mejor los adultos o los más grandes, ¿no?, los mayores, perdón, se recuerdan que en su momento Israel producía naranjas, se llamaban Jaffa, y exportamos, éramos un exportador bastante importante en el mundo de las naranjas, hasta que vino un país un poco más grande, se llama España, y nos quitó el mercado de las naranjas. Después se nos ocurrió cultivar el aguacate. Fuimos un buen exportador, seguimos siendo, pero ya no tan exitosamente.
exportadores de aguacate. Vino un país un poco más grande todavía que España, que Israel, México, y nos quitó el mercado del aguacate. Y ahí fuimos cada vez desarrollando más y más, entendiendo de que nosotros no podemos competir con los grandes jugadores en algo que no tenemos un valor agregado significativo. Y esto nos obligó a pasar a desarrollar tecnologías, usar más el cerebro, el recurso humano, donde no dependemos de agua, no dependemos de tierras, no dependemos de muchas cosas, y ahí empezamos a desarrollar muchas de estas tecnologías que me imagino que algunos de ustedes ya conocen. Para llegar aquí hoy a la mañana creo que todos usamos el Waze. Este es solamente un ejemplo, pero todo lo que es hoy en día en los celulares, los chips, todas las redes sociales, el instant imaging, messaging, todo esto son inventos que han sido desarrollados en Israel. ¿Qué son las características principales que yo mencioné en mi introducción? Que son particulares a Israel, pero lo que al final lo hace único es que hemos logrado combinarlos todos, ¿no? Uno, capital humano, por supuesto. Nosotros israelíes, me imagino que ya han dado cuenta que soy israelí, somos muy al grano, somos muy emprendedores, somos muy innovadores. Y esto nos ha dado realmente la posibilidad de hacer preguntas. Yo vengo de una organización, de una embajada, en lo cual uno pensaría que yo estoy en el eje del pirámide y que todos son como que yo soy el comandante. En nuestro caso, la jerarquía es mucho más horizontal. Primero, pocos me llaman embajador, me llaman más en mi nombre personal, pero hay un acceso de todos a todos niveles, porque al final la sabiduría, el conocimiento, no lo tienen solamente los jefes, los líderes, los presidentes de las organizaciones, sino también los otros. Y nosotros motivamos la participación de los empleados, de los empleos, si es en el ejército, si es en el gobierno. Por supuesto, hay que mantener un respeto al rango, pero la idea es ser lo máximo incluyente. La diversidad, por supuesto, viene por la gran inmigración, la informalidad que nos permite tener este acceso. O sea, su presidente se llama licenciado Enrique Peña Nieto, presidente. Nuestro primer ministro se llama Bibi, su apodo. Es la informalidad que tiene Israel. A veces lo exageramos un poco, pero esta informalidad permite permear todo el talento, toda la participación de todas las partes de la sociedad, y que no siempre se queda en la parte arriba. ¿Qué pasó? ¿Se me fue la presentación? Aquí está. Yo voy a seguir. Otro componente muy importante es no tener miedo del fracaso. Para ser un emprendedor muy exitoso hay que lamentablemente fracasar una y otra vez. Y hay culturas en las cuales cuando uno tiene una idea y no logra hacerlo y se fracasa, la persona ya se retira y no quiere volver al juego. En nuestro caso también fracasar, no es que a nadie le gusta fracasar, pero no es algo, digamos, que impide seguir desarrollando, seguir con una idea. El inventor de Waze cuenta que ha fracasado 10, 15 veces hasta que realmente logró con esta aplicación de Waze. Tomar riesgos también es algo que viene en mano con no tener miedo al fracaso. La sinergia, quizás el componente más importante, especialmente hablando aquí en la universidad, tener esta sinergia entre el mundo académico, el mundo empresarial, para aprovechar el talento. No es suficiente, vamos a ver enseguida, si puede
la lámina anterior. Si se puede tocar el hyperlink, ahí está al lado de Tech Transfer, hay como una estrella. No sé si se puede hacerlo. Tengo una lámina que explica un poco cómo es, aquí está, el proceso del OTT, de transferencia tecnológica, que existe hoy en día casi en todas las universidades, aquí también, pero lo que muestra es realmente no es suficiente tener buenos científicos que inventan cosas, sino tenemos el nexo con el mundo empresarial, comercializarlo y también dar algún beneficio otra vez al científico. En Israel, los científicos israelíes son hoy gente rica. Son gente que se ha dedicado su vida entera solamente a desarrollar cosas, inventos en la universidad, pero han, a través de este sistema de la OTT de la universidad, vender la propiedad intelectual, recibir del mundo empresarial regalías, lo aprovecha la universidad y también el científico, le da la posibilidad de seguir investigando. Él no tiene que preocuparse ahora de la comercialización de su invento. Y esto es, en cierta manera, un modelo hoy aplicable en todo el mundo que ha tenido gran éxito en Israel. Y lo lindo es que no es solamente que viene por la parte académica, sino muchas veces el mundo empresarial. Una empresa como Coca-Cola está interesada ahora en desarrollar cierta tecnología, aplicación, puede venir a la universidad y decir, miren, este es el reto, este es lo que yo necesito, hágamelo, yo les pago y así iniciamos este ciclo de nuevo. Aquí abajo se puede volver a la... Perdón, es que mi cicatriz, quitaste la... Sí. Hay otra cosa, no voy a volver a la lámina anterior, pero por supuesto hay un rol importante de las Fuerzas Armadas en Israel. No sé si ustedes saben, pero cada joven, hombre y mujer, a los 18 años tiene que hacer su servicio comunitario militar. Hombres 3 años, mujeres 2 años. Esto, más allá de ser un crisol de integración social muy, muy importante, en Israel también da a cada joven a los 18 años una paridad con sus pares, porque vienen a los 18 años los ricos, los pobres, los más educados, los menos educados, los del sur, los del norte, todos empiezan en una manera pareja en el ejército, en su servicio militar, cuyo objetivo, por supuesto, es defender al Estado de Israel, pero una cosa muy importante que atribuye a todos que participan es que le da ya herramientas a estos jóvenes ya para su futuro una vez saliendo del servicio militar. Muchos de los jóvenes van a las unidades tecnológicas en las Fuerzas Armadas. Cuando terminan su servicio militar, van y abren sus startups porque ya tienen un poco de conocimiento y han recibido herramientas para hacerlo. Una de las características muy, muy importantes en lo cual Israel sigue siendo un líder mundial, México un poco menos, pero sin embargo está en el plan de gobierno de la nueva administración, es la inversión en la investigación y desarrollo del PIB del país. Israel invierte 4.25% del PIB en investigación y desarrollo. Y este es un impulsor muy, muy importante para motivar y generar más emprendimiento, más empresas tecnológicas. Ustedes pueden ver que el promedio de la OCDE es 2.3. Y esta es una política gubernamental. No todo depende de la academia, hay un rol muy importante que juega también el país, el gobierno. Algunas cifras rápidamente. Israel tiene este número de startups, que es para un país tan pequeño un número muy, muy importante. Muchas multinacionales, vamos a verlo enseguida. No hay casi hoy una empresa tecnológica mundial que no ha establecido en Israel una oficina. Ahora, vienen a Israel no para producir, porque Israel no produce casi nada, la mano de obra es cara. Vienen a Israel para abrir centros de innovación, de investigación y desarrollo, para aprovechar este espíritu que acabo de
un poco mencionar este talento para desarrollar sus proyectos. Las empresas más grandes del mundo están radicados en Israel. Ustedes pueden ver la inversión externa directa muy alta para un país tan pequeño, muchas empresas adquiridas cada año, una que no es de tan alta tecnología, pero PepsiCo la compró ahora una empresa israelí por una barbaridad de $4.000 millones. Cada vez hay ese tipo de adquisiciones. Capital de riesgo es también algo muy importante para motivar este ecosistema. Y ustedes pueden ver aquí a la derecha la lista en Nasdaq. Me imagino que todos han escuchado, saben que es Nasdaq. Israel es el país número 3 después de Estados Unidos y China, con el número más alto de empresas tecnológicas en la bolsa de Nueva York. Aquí un breve ejemplo de algunas empresas multinacionales que están dispersas en Israel por lo que yo mencionaba, buscar este espíritu de emprendimiento, este espíritu de innovación. Aquí algunas cifras nada más para mostrar un poco la recaudación de capital. Lo que se puede ver, no voy ahora molestarles con muchos datos, pero aquello que sí pueden ver, es muy notable ver cómo al principio el gobierno pone la parte más grande de la capital y poco a poco el sector privado y el extranjero toman el rol y reemplazan el gobierno. Lo que quiere decir es que cada gobierno tiene que empezar a poner al principio dinero público y poco a poco el sector privado y inversores en el exterior van a reemplazar el gobierno y tomar este rol de poner capital en el mercado de innovación. Aquí algunos ejemplos de adquisiciones que muchos de ustedes a lo mejor han escuchado. Waze ya mencionamos. No sé cuántos de ustedes han escuchado de Mobileye, pero yo sugiero anotar este nombre. Mobileye hoy es la empresa más importante. Tesla quizás más conocida, pero Mobileye, la empresa más grande del mundo de todo lo que es automóviles autónomas. Y fue comprado por Intel por una suma, no sé si está aquí la cifra, no está, pero fue Mobileye, excelente. Fueron comprados por unos $2.5 mil millones porque Intel entendió que este es el futuro y vale la pena invertir en esta empresa. Lo que tratamos de hacer es muy importante, que estas empresas vendidas siguen teniendo su actividad y sus empleos en Israel, porque si no, ocurriríamos otro fenómeno peligroso que es fuga de cerebros. No queremos que nos compren todo, queremos que invierten en Israel, que adquieren, pero que dejan el talento y el personal y el headquarters en Israel. Lo mismo pasó con Google cuando compró a Waze. El centro de Waze mundial sigue siendo en Israel, aunque el dueño vive hoy en día en California. Ya mencioné brevemente, pero nada más el rol del gobierno que tiene que poner la infraestructura, el riesgo que es capital, es dinero y por supuesto poner las metas, o sea, decidir, queremos en este sexenio desarrollar tal industria, tal campo y dar al sector privado una indicación, una dirección. Este viene por supuesto con financiación de la investigación y desarrollo y una política de innovación que quizás después lo vamos a comentar. Yo quisiera hacer un breve paréntesis y tomar un poco un sector que hoy en día es el más caliente en el mundo de la tecnología, que es la ciberseguridad. Nos afecta diariamente a todos nosotros. Aquí podemos ver en esta lámina, creo que expresa muy bien, de que estamos siempre conectados, siempre con algo prendido, siempre vulnerables, siempre algo pasa en el mundo cibernético. No podemos hoy dejar no ser rastreados.
es increíble cómo somos vulnerables hoy en día. Aquí algunos números para ver un poco el impacto de este sector del cyber, ¿no? 50% del problema está en la nube, y quién hoy en día no está usando en una u otra manera en la nube. Casi 20% de nuestros celulares que están aún apagados siguen mandando señal y siendo vulnerables para ataques. Más de 10% del fenómeno de hackeos. Sabemos que hoy en día a lo mejor se sienten entre nosotros algunos hackeos, o hackers. También un gran fenómeno. Y por supuesto el crimen, que también hoy en día cada vez más se está usando el crimen cibernético. Estos son las cuatro áreas principales en lo cual nos afecta en nuestra vida cotidiana el tema de ciberseguridad, y pueden ver que realmente embarca al final casi todo lo que importa en la infraestructura y los fundamentos de un país. La parte de banquero, financiero, toda la infraestructura, electricidad, gas. Imagínense que se hackea hoy en día, hoy se puede atacar un país no con tanques y con aviones, sino simplemente con apagar la electricidad o el suministro de gas, y uno puede paralizar totalmente un país entero. Por supuesto, gobierno y todo lo que es los mobile, Internet of Things, la industria y todo eso. Aquí, repitiendo lo que yo expliqué antes, que esta famosa sinergia entre los distintos componentes, aquí lo vemos ya hecho en el tema, en el cyber en Israel, cómo hemos logrado tomar estos tres ejes y poner el gobierno en el centro. Usamos, en este caso, el ejército por sus habilidades en inteligencia y necesidad de proteger el país, la industria, o sea, el sector privado, ¿no? La academia, el mundo científico, y por supuesto en el centro el gobierno, que da las pautas, da fondos y ayuda un poco a crear este ecosistema. El resultado: más de 300 compañías hoy, empresas israelíes dedicadas al cyber. Hoy en día realmente Israel es el país número 2 en el mundo, después de Estados Unidos, con la mayor parte del mercado de cyber. Tenemos también aquí mucha presencia en México. Trabajamos aquí con el mundo financiero, pero también con el gobierno, porque es un reto, una amenaza que nos afecta a todos. Y nada más aquí abajo una línea un poco que muestra que también está el gobierno siempre ahí empujando, dando las pautas, la dirección, para que después los otros actores se suman. Estas son algunas de las empresas, algunos que ustedes a lo mejor los conocen. Todas empresas israelíes o con capital israelí, presencia israelí o radicados en Israel. Más empresas, a lo mejor aquí hay mejores expertos que yo en el tema, pero mucha actividad en el tema del cyber, y cada vez el volumen se pronostica que sí, en este año más o menos el mercado, se habla de 50 mil millones de dólares el mercado mundial del cyber, que en 2-3 años esta cifra se va a triplicar a 150 mil millones de dólares, este negocio que cada vez crece y crece. Ya vimos. Con esto terminé mi breve presentación, todo con la idea de un poco implantar algunas ideas, algunas características, y dejarles realmente el tiempo para hacer cualquier pregunta sobre esto o sobre otra cosa. Así que muchas gracias.
Mira, la primera pregunta siempre es la más difícil. Sugiero que pasamos a la segunda pregunta, si quiere alguien. ¿Hay modo de que las personas vayan como a prepararse en estas universidades, conseguir estas oportunidades? Una muy buena pregunta. Digamos, la cooperación académica con Israel es un reto por la distancia y por el tema del idioma, pero más y más tenemos hoy en día en universidades maestrías en inglés, en los colegios y las universidades tecnológicas que sí invitan y estudiantes, emprendedores mexicanos a ir a Israel a estudiar y aprender del ecosistema israelí. Sí, por favor. Otro tema muy importante tiene que ver con el manejo del agua. Como Israel también es un líder a nivel mundial, porque incluso ha resuelto el problema de la sequía en California. Pues no sé si nos pudiera comentar sobre esto, por favor. Excelente pregunta sobre el tema del agua. Mencionamos que por falta de agua, de recursos hídricos, Israel, siendo una tierra desértica, sin agua, tenía que desarrollar tecnologías como superar esta desventaja. Y una de las primeras cosas que desarrollamos es la irrigación por goteo. Una empresa muy grande, muy importante, que vino de un kibutz en Israel que se llama Netafim. Hoy en día me complace decirles que es una empresa mexicana. Lo compró el año pasado Mexichem, y esta empresa innovadora de sistemas de riego por goteo, como una tecnología para superar la ausencia de agua, está en manos de México y muy presente aquí en el país. Pero no es suficiente solamente ahorrar el uso de agua, sino también reciclar el agua y aumentar la poca lluvia que uno tiene. Recaptación de aguas, por ejemplo, reciclaje. Mucha de nuestra agua está desperdiciada, entonces muchas tecnologías se dedican a reciclar el uso del agua. Tenemos aquí plantas de reciclaje en México, aguas negras, aguas marrones, para usar, por ejemplo, este agua para la irrigación. La agricultura requiere muchísima agua, más que la doméstica, entonces a través de reciclar agua podemos aprovecharlo mejor, tener mejores sistemas de tubería, por ejemplo, en las ciudades, cómo prevenir la pérdida de agua, por ejemplo, también son tecnologías hoy en día que están todos en la nube. Y por fin también aumentar el agua mismo a través de desalinización. Y ahí ya tenemos en Baja California Sur una primera planta israelí de desalinización. En California también están ahora construyendo. Realmente, ¿cómo dice? Sacar del mar agua salado y desalinizarlo para usos, digamos, para que sea agua potable. Estos son muy brevemente algunas de las tecnologías, y hoy esto nos ha permitido no solamente no tener una deficiencia de agua en Israel, sino hoy exportamos agua a nuestros vecinos, a Jordania y a Egipto, por haber logrado realmente casi 90% de reciclaje de agua en Israel. España, para dar un ejemplo, está alrededor del 30% de reciclaje de agua. Entonces, a través del 90% de reciclaje de agua en Israel, hemos superado este problema, ¿no? Un consejo, una pregunta personal. Es que, ¿qué recomienda usted como embajador de Israel? ¿Qué le recomienda al país mexicano como tal para poder llegar a ese desarrollo que ustedes tienen tanto de la tecnología como en los ámbitos? ¿Qué consejos darían a los mexicanos para poder llegar a ese desarrollo? En primer lugar, venir a hablar con ustedes, ¿no? Como estoy haciendo, pero a través de convenios, de acuerdos que tenemos entre ambos países. Tenemos, por ejemplo, un acuerdo muy importante con CONACYT, entre CONACYT y su equivalente israelí, en financiar startups mexicanos con startups israelíes.
traer aquí empresas, empresarios, invitar a Israel delegaciones, lo que estamos haciendo con muchos gobernadores, por ejemplo, Jalisco, no sé si hay alguien aquí de Guadalajara, pero Jalisco es uno de los pocos estados de México que tiene una secretaría de innovación y muy dinámico. Y esta secretaria muy dinámica ha tenido ya, la hemos invitado a Israel, hemos organizado delegaciones de Jalisco a Israel, hemos invertido ahora en Jalisco en empresas tecnológicas. Entonces parte de este proceso realmente es hacer conocer lo que Israel tiene que ofrecer y invitar a México, a los mexicanos, a las universidades, a las empresas, a acercarse a la embajada o a Israel mismo para ampliar esta cooperación, este conocimiento, porque estamos seguros que este ejemplo, este ecosistema que hemos construido es algo que se puede y se debe duplicar y hacerlo en México, y yo diría que quizás con mejores resultados aún que hemos logrado en Israel, porque ustedes son un país mucho más grande, con mucho más potencial, mucho más recursos, en fin, con una gran proyección. Bueno, y mi pregunta es sobre la tecnología. O sea, mi principal pregunta es cómo lo potenciaron ustedes. O sea, usted nos comentó que les quitaron el mercado de las naranjas y del aguacate, pero después, o sea, se dieron cuenta que la tecnología, o sea, ustedes eran como los pioneros y que eran muy buenos. ¿Cómo le hicieron? ¿Se acercaron con jóvenes o ellos fueron a ustedes o cómo funcionó eso? Como yo traté de explicar, era un proceso de aprendizaje, ¿no? O sea, y tiene que ver un poco con fracasar. O sea, era muy decepcionante, ¿no? Ver que ya no podemos vender naranjas porque España está mucho mejor. Entonces, esto nos obligó a no seguir produciendo naranjas e insistir, ¿no? Sino, digamos, destruir estos terrenos y cultivar otro cultivo, ¿no? Ahí también fuimos poco a poco dando cuenta de que necesitamos buscar algo en lo cual tenemos un valor agregado. Por ejemplo, flores. Este es un sector agrícola interesante en Israel. No producimos tantas flores como en México, pero sí producimos las flores para Europa en invierno. Europa en invierno necesita para Navidad, Año Nuevo, muchísimas flores. Europa está congelado en esta época. Israel tiene un clima mucho mejor. Entonces, nosotros cultivamos flores en el invierno para exportarlos a Europa. Como ejemplo, ¿no? Es un poco trial and error. O sea, no es que nos levantamos un día y nos ocurrió. Empezamos con un proceso de aprendizaje, de fracasar, de cambiar, de probar, pero siempre con un ingrediente muy importante que ya lo destaqué, una participación también del gobierno. O sea, no se puede dejar al sector privado hacer todo. Hay que incentivar al sector privado, al sector académico. Hay que buscar, tomar pautas y decidir. En este sexenio vamos a desarrollar el campo. Por tal, vamos a poner ahora tal fondo. Vamos a invitar tantas universidades, tantas empresas a participar con nosotros en un proyecto nacional de desarrollar el campo. Así se empieza, y poco a poco, cuando la gente ve que hay un entusiasmo y un interés, una participación amplia, las cosas ya se hacen por sí mismo y normalmente son muy exitosos. Entonces, por supuesto que el ejemplo de Israel no es igual, como las condiciones no son iguales como en México, pero el concepto es lo que nos gustaría que ustedes aprendan, ¿no? ¿Voy a dar una o después usted? Sí. Punto y aparte del sistema de riego o sea, que tienen como inversión aquí en Israel, en México, bueno, de los dos lados, vaya. ¿Qué otra inversión